Buenas, bienvenidos a Soroyear, el espacio donde aprendiste lo que son las notas de color. Hoy en Soroyear vamos a hablar de un tema bastante especial, que es el Sorolla acuarelista, porque ¿tú sabías que Sorolla había hecho acuarelas o no? El tema de hoy lo he elegido porque en redes hace unos días puse una obra de Sorolla que se llama Pescadora arreglando la red, Fuenterrabía, de 1890, que es una acuarela. Y hubo un usuario que me comentó, sorprendido, que no tenía ni idea de que Sorolla hacía acuarelas. Por eso me ha parecido un tema interesante para abordarlo y compartirlo con vosotros. Porque claro, cuando vamos a una exposición de Sorolla, la mayoría de las pinturas que hay ahí están hechas al óleo. Si resulta que buscamos una obra de Sorolla en internet, también nos dice óleo sobre lienzo. Si vamos a buscar fotografías de Sorolla en las cuales él está pintando también al óleo. Por lo tanto, es normal que pensemos que no utilizó otras técnicas, porque la mayor parte de las veces está pintando al óleo. Por eso mismo es tan interesante entrar por un camino que casi nadie ha transitado, que es una obra muy minoritaria y muy localizada en el tiempo de Sorolla, que son las acuarelas. Pero primero vamos a ver cómo funciona esta técnica. La técnica de la acuarela es una de las más difíciles de hacer en pintura, porque no admite error. Si fallas, tienes que repetir de cero. Dependiendo de la presión que estás ejerciendo sobre el papel con el pincel, así soltará de color y eso te puede arruinar una composición completamente. Dentro de las categorías de pintura, hablamos de que la acuarela es un tipo de pintura exenta que utiliza la goma arábiga como aglutinante y en la cual los colores se diluyen en el agua. A la hora de diferenciar la acuarela del gouache, hablamos de una acuarela cuando los tonos son más claros, mientras que los del gouache son en general más opacos. Cuando nos ponemos a hacer un repaso de los acuarelistas famosos de la historia del arte, solemos pensar en gente como Durero, que lo tenéis aquí arriba, o también en William Turner. He dicho William Turner, no Will Turner. A nivel internacional, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también tenemos a Sargent. Pero no penséis que en esa época en España no teníamos grandísimos ejemplos de acuarelistas, empezando por Fortuny y siguiendo por sus seguidores. Hasta Fortuny era normal que las acuarelas se utilizasen para bien captar vistas o paisajes o para anotar ideas al vuelo que luego podrían elaborarse mucho más en una gran composición. Como podemos ver en estas dos imágenes, con Idilio en la parte de la izquierda de 1868 y un marroquí en la parte de la derecha de 1869, Fortuny dotó a las acuarelas de una clarísima intencionalidad pictórica, por lo que sus acuarelas se empezaron a vender tan bien como sus propios óleos. Entre los temas que trabajó Fortuny en sus acuarelas nos encontramos algunos de inspiración clásica o de temática orientalista como los de las acuarelas anteriores o como en este paisaje de Portici de 1874 en la que el autor de Reus trabaja el paisaje al aire libre con tal nivel de modernidad que es paralelo a lo que estaban haciendo los impresionistas en Francia en aquellos años. Ahora pasaremos a hablar de los múltiples seguidores de Fortuny, en los que muy lejanamente se encontraría Sorolla. Entre los seguidores de Fortuny que le dieron fuerte al orientalismo nos encontramos con José Tapiró, con esta obra de Parás el bailador en la parte de la izquierda de 1895 a 1900, y con Antonio Fabrés, con esta obra de un ladrón realizada hacia 1887. La gran diferencia entre los dos es que el único de los dos que estuvo in situ en los lugares más orientales como el Magreb fue Tapiró, no Fabrés, que fue un seguidor de Fortuny una vez que éste ya había muerto y que nunca estuvo en estos lugares, por lo tanto está trabajando con los ecos de Fortuny. Por cierto, en este canal nos declaramos fans de la obra de José Tapiró. En lo que se refiere a los seguidores de Fortuny que apostaron por el paisaje, nos encontramos en la parte de arriba con Martín Rico y su obra Orillas del Guadaira de 1871 y en la parte inferior nos encontramos a José Jiménez Aranda con su obra Playa de Chipiona de 1899, siendo ambos expertos en esta temática. Por último, vamos a abordar seguidores de Fortuny que trabajaron tipos costumbristas, como son José Villegas y Francisco Pradilla.
En el caso de la izquierda nos encontramos con La Vuelta del Rebaño de hacia 1877 de José Villegas, mientras que en la parte de la derecha nos vamos a encontrar con El Día del Corpus Christi en Italia, realizado en 1909 por Francisco Pradilla. Es muy llamativo el primero de los dos casos porque tenemos claros problemas de conservación por exceso de exposición de la obra a la luz, porque las acuarelas son muy frágiles y si les tiene un exceso de exposición a la luz se destrozan y pierden todo el color. Y ahora vamos a ver cuándo, cómo y por qué Sorolla empezó a hacer acuarelas. Todo tiene que ver con El entierro de Cristo, una pintura académica de tipo religioso en la cual Sorolla invirtió 2 años, entre 1885 a 1887, y en la cual depositó grandísimas esperanzas de obtener medalla en la Exposición Nacional de España de Bellas Artes, lo cual fue un chasco enorme cuando solamente le dieron una mención de honor cuando él quería una medalla. Vamos a ponernos en un momento en los zapatos de Sorolla en 1888. Te acabas de casar con Clotilde en septiembre y os habéis marchado a vivir a Asís, pero con el dinero de la Diputación de Valencia no os da ni de broma para vivir. Por lo tanto, tienes que conseguir ingresos extra y ahí es donde están las acuarelas, que son rápidas de hacer, teóricamente rápidas de cobrar y es un dinero que te viene muy bien en una época de crisis como el inicio del matrimonio de Sorolla en Italia. Por ejemplo, esta Clotilde en la ventana de 1888 es una de las acuarelas que Sorolla realizó en Asís en aquellos años. En el caso de las acuarelas de Sorolla podría hablarse de una técnica mixta, porque primero Sorolla realizaba los dibujos, sobre ello estaba aplicando la acuarela y en algunos casos como este de la oración de hacia 1888 aplicaba una tinta para los perfiles de la figura o para algunos detalles como letras que aparecen también en el bordado de la prenda. Y aquí le vamos a añadir una dificultad, porque Sorolla no estaba vendiendo sus acuarelas en Italia, sino que las estaba vendiendo en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, a través de 2 intermediarios, que van a ser Francisco Jover, que lo tenéis aquí a la izquierda, y Enrique Recio, que lo tenéis en la derecha. El modus operandi era el siguiente. Sorolla le enviaba las acuarelas a Enrique Recio desde Asís a Roma, que era donde él estaba pensionado por la Diputación de Madrid. Este se las enviaba a Francisco Jover, que estaba ya viviendo en Madrid desde hace varios años, y Francisco Jover las enviaba a Latinoamérica. Si estas acuarelas tenían éxito en Latinoamérica y se vendían, de esa manera era como Francisco Jover pagaba a Sorolla. Al estudiar en los archivos del Museo Sorolla la correspondencia entre Sorolla y Jover, nos encontramos con 19 cartas de Jover a Sorolla, porque las de Sorolla no se conservan ahí, que se dan entre febrero de 1888 y julio de 1889. Tantas cartas en tan pocos meses nos está hablando de que Sorolla y Jover tenían una relación bastante fluida. Eso sí, del contenido mejor no hablamos, porque Jover le estaba diciendo a Sorolla que en casi todo momento que las acuarelas de Sorolla eran bastante difíciles de vender, que casi no vendía ninguna, que tenía imperfecciones a nivel técnico, que es muchísimo decir, y aparte, en una de las últimas cartas le recomendó, oye, ¿por qué no me haces unos cuadritos al óleo que además sean un poquito más baratos? Lo cual no le debió de sentar muy bien a Sorolla, todo hay que decirlo. Y aquí es donde entra esta acuarela llamada Escena Clásica con dama tumbada sobre cliné, que se vendió el otro día por 70.000 euros en una galería de arte. Porque si estabais dudando en gastar los 70.000 euros en una entrada de un piso o en compraros una acuarela de Sorolla, no os preocupéis, porque el Estado ya ha hecho el derecho de tanteo y ya ha comprado la obra para el Museo Sorolla, para que luego digáis que el Estado no piensa en vosotros. Perdonad, que me están diciendo por el pinganillo que tenemos conexión en directo con el cementerio de Valencia. ¡Atención! ¡Joder! Que decías que mis acuarelas no tenían mercado y mira ahora, 70.000 euros, joder. Bueno, vamos a bajar un poco el suflé porque aunque Jover seguramente no era el mejor marchante del mundo, sí que ayudó a Sorolla en temas personales. Por ejemplo, gracias a Jover, Sorolla y Clotilde consiguieron establecerse en Madrid en la Plaza del Progreso, que es donde nació su primera hija María en 1889. Aquí en la parte de abajo podéis ver la acuarela El primer hijo de 1890 que representaría esa escena. Gracias a la contabilidad que Clotilde llevaba en un cuaderno desde que se casó con Sorolla en septiembre de 1888, sabemos que Sorolla vendió 8 acuarelas a través de Jover
en ese año, más otras 3 más en 1889 y una más en 1890 por valor de 150 a 250 pesetas cada una. A pesar de ello, también sabemos que en los primeros meses en Madrid sufrieron muchísimas carestías, como por ejemplo el hecho de que la primera cuna de su hija María fuera un cesto que compraron en el rastro. Posiblemente de ahí venga el dicho contigo panis Sorolla. A pesar de todo, sabemos que Sorolla siguió vendiendo acuarelas en los siguientes años, como por ejemplo La Santera de 1890 o Calle de un pueblo de 1895. Sin embargo, y gracias al auge de su pintura al óleo, vamos a ver que Sorolla cada vez hace menos acuarelas y las que hace las va a regalar a amigos, como por ejemplo El viejo del cigarrillo que hace en 1898 y que le regaló al doctor Simarro. Y ahora vamos a retomar un asunto que dijimos antes porque Jover le hizo un favor a Sorolla antes de morirse. Voilà, ahí tenéis la jura de la Constitución por la reina María Cristina, que es un encargo que originalmente había hecho el Senado al pintor Casado de la Lisal, pero como se murió en ese mismo año, lo heredó Jover. Jover estuvo trabajando en este encargo entre 1886 y 1890, que es cuando muere él, y ese encargo lo va a heredar Sorolla porque Jover lo designó como el mejor pintor que podía realizar lo que quedaba de la obra. En esta imagen doble, en la parte de arriba, os voy a mostrar el boceto original de Jover en 1886 y cómo quedó la obra terminada por Sorolla varios años después. No se puede deducir cuánto quedaba de la obra. Lo que sí sabemos es que a Sorolla le van a pagar 15.000 pesetas que le faltaban por cobrar a Jover y para las cuales se comprometió en realizar en los siguientes meses a partir de 1890. Y aquí es donde Sorolla casi se marca un Antonio López, porque la obra se la encargan en 1890, en 1893 le dan un ultimátum de 6 meses, que ya era generosidad. En 1894 es el propio Sorolla el que pide una prórroga de otros 6 meses y la obra no se entregó hasta 1898. Por último, cabe destacar que desde la época de madurez Sorolla se encontró muchísimo más cómodo trabajando en gouache, como por ejemplo en Zurciendo la Red en 1902, abandonando prácticamente la acuarela. O como por ejemplo en los bocetos preliminares que Sorolla hizo para el proyecto de la Spanish Society también están hechos a gouache. Y hasta aquí el Sorollear de hoy. Si te gusta este contenido, suscríbete y dale al like. Y si quieres contarme algo, pónmelo en los comentarios. ¡Hasta luego!